Hola y bienvenido a este siguiente tema. En este video quiero tomar un tiempo para hablar acerca de cómo fue la comprensión de la deidad dentro de los pioneros adventistas. Porque muchas personas al leer ciertos escritos de los pioneros se dan cuenta de que había muchos que estaban en contra de la Trinidad. Pero la razón por la cual ellos estaban en contra de la Trinidad era porque no comprendían la forma como Dios, si era realmente Dios, podía morir, porque Dios no puede morir. Entonces el creer que Jesús era Dios, era implicar que la divinidad o que Dios moría. Y como eso es imposible, entonces ellos rechazaban la idea de que Jesús fuese igual al Padre. Y por lo tanto, obviamente el Espíritu Santo no podía, la Trinidad entonces era algo que no se podía explicar, que no tenía sentido y que obviamente venía del catolicismo y paganismo. Pero como ya lo hemos visto en videos anteriores, hemos visto de que no viene ni del catolicismo ni del papado el concepto de tres personas, sino antes al contrario. En la Biblia encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas distintas. En las religiones paganas encontramos no tres personas distintas, sino manifestaciones de una misma deidad, que esta deidad se manifiesta de tres formas y de que existe un origen de la misma deidad. Entonces tenemos a un originador, tenemos a uno que surge de la diestra y el otro que sale del centro de esa deidad principal. Y es exactamente eso lo que la Biblia está en contra. Lo que la Biblia enseña es tres personas en la deidad que son iguales. ¿De qué forma? ¿Cómo? No lo sabemos, pero se está hablando en todas partes, hablando de esa igualdad de ellos y que tener el uno es como si se tuviese al otro. Vamos a mirar en Mensajes Selectos, tomo 1, página 243. Y para dejar una base en cuanto al fundamento del adventismo. La hermana White explicó que hasta este año ningún hito que había hecho a los adventistas del séptimo día debía ser cambiado. Y ella habla de los últimos 50 años y que todos estos temas han sido descubiertos mediante estudio y oración y que son hitos que nos han hecho lo que somos y que son principalmente fundamentales y están basados en una autoridad incuestionable. Ahora, todos esos hitos los podemos presentar aquí. Cada uno de esos hitos son los que hicieron al pueblo adventista hasta los 1900, hasta 1907 cuando ella dice esta cita. Y es interesante ver que el santuario, el arca de Dios, el sábado, el estado de los muertos, el diezmo, la organización, la posición frente a los asuntos bélicos, la reforma pro salud y de hecho también la naturaleza de Jesús habían quedado claramente descritos cuando salió El deseado de todas las gentes en 1898. En ese momento, todo el pueblo adventista, es decir, para todos quedó claro, inclusive para estos pioneros, quedó claro cuál era la posición de Jesús. Y de hecho, no solamente eso, sino con la expresión de la tercera persona de la deidad cuando se habla del Espíritu Santo, en el libro Deseado de todas las gentes. Entonces, hasta 1898 había mucha discusión con respecto a la deidad. Todos los escritos que encontramos de los pioneros en cuanto a estar en contra de las discusiones que hay era hasta esta fecha. En esta fecha, en 1898, sale la primera edición del Deseado de todas las gentes y eso aclaró muchas dudas que tenía el adventismo con respecto a si Jesús, si Dios murió en la cruz, para dónde se fue Jesús cuando murió, si la divinidad subió o se quedó. Si el Espíritu Santo era una tercera persona, no era persona. Todas estas cosas quedaron claras con la primera edición del Deseado de todas las gentes. Más adelante en el siguiente video vamos a ver los manuscritos originales y vamos a ver cómo todo esto fue escrito por la hermana White y fue inspirado por Dios. Y es en 1907 cuando aparece la cita de que somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y durante los últimos 50 años toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra. Pero eso no quiere decir que el tema de la deidad en tres personas esté fuera o esté excluido por estos 50 años.
esto entra dentro de estos 50 años y cómo esto hace lo que es el pueblo adventista. La creencia de la divinidad en 3 personas, de la deidad en 3 personas, hace parte de estos 50 años, hace parte de los principios fundamentales, hace parte de los hitos que Dios le dio al pueblo adventista y de lo que han hecho, lo que son hasta este momento. Y esto es lo que no se debe cuestionar. ¿Por qué? Porque es bíblico. Hasta el momento hemos visto con la Biblia cómo claramente el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, vamos a mirar antes de 1898 cómo creían algunos pioneros. Por ejemplo, Daniel T. Bordeaux, de 1835 a 1905, él decía: aunque nosotros aseguramos ser creyentes en y adoradores de un solo Dios, he pensado que hay tantos dioses entre nosotros como los conceptos que hay de la deidad. Eso muestra la discusión que había entre ellos. ¿Y cuántos conceptos existen? ¿Y cuán limitados son la mayoría? Es decir, ¿cuán limitados son todos ellos? Nosotros no estudiamos ni la mitad del carácter de Dios, el Padre y de Dios el Hijo, y el resultado es que hacemos a Cristo un ser como nosotros. Ahí nos damos cuenta, esto demuestra cuáles eran las discusiones que existían, cuántos conceptos de la deidad que existían, cuántas dudas que tenía el pueblo adventista hasta ese momento. En resumen, la evidencia indica que antes de 1898 la opinión predominante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la naturaleza de Dios era antitrinitaria, en términos general, de muchos de los pioneros, y sobre la naturaleza de Cristo era semiarriana, es decir, que Cristo había sido engendrado, que había tenido un origen hacía mucho tiempo atrás. Cristo era considerado regularmente como subordinado del Padre y el Espíritu Santo como una mera influencia. Los argumentos que enfatizaban en oposición a la Trinidad variaban. Algunos escritores como Bates, Hall, Loughborough, Whitney y Cartwright identificaban al trinitarianismo como el monarquianismo. Como ellos lo vieron, si Cristo era la deidad absoluta, entonces Él era el Padre. Pero ya nos dimos cuenta que la palabra Dios no es sinónimo de Padre, sino es simplemente un título de autoridad. Y que la palabra Dios puede ser aplicada a los hombres, a los ángeles, a Satanás mismo, pero solamente cuando se explica qué tipo de Dios es. Por esa razón en la Biblia Dios nos dice: yo soy vuestro Dios, el que os sacó de Egipto, el que os he guiado, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios no solamente dice, bueno, yo soy Dios, no dice qué tipo de Dios es el que está hablando con nosotros. Ahora, debido a que estos pioneros repudiaban esta posición, repudiaban al trinitarianismo. Pero una vez de que esto es aclarado, de que se sabe cómo es Dios, de que se sabe que Jesús es eterno, de que Dios no murió en la cruz, de que la divinidad de Jesús no estuvo o no se fue a alguna parte, entonces pues los argumentos que existían en contra de la Trinidad se desvanecen y ya todo queda claro. Loughborough y Dennis vieron en el trinitarianismo como postulando la existencia de 3 dioses. Ellos veían que existían 3 dioses y ellos no podían aceptar eso. Entonces no estamos hablando de 3 dioses, estamos hablando de 3 personas en un solo Dios. El semiarrianismo proveía una posición mediadora satisfactoria al decir que Jesús sí tiene características de Dios porque viene de Dios, pero él tuvo un origen hace mucho, mucho tiempo, tan atrás que no lo podemos nosotros concebir, y esa era la forma para ellos entender la parte engendrada. Ahora, yo no quiero hablar acerca de la naturaleza de Jesús en este momento, pero es importante nosotros tocar este punto. Porque ellos lo que enseñaban es, hay un solo Dios supremo y ese es el Padre. Hubo un tiempo cuando Cristo no existió y el Espíritu Santo no es una persona. Ese era el resumen de lo que ellos creían. Algunos escritores se opusieron al trinitarianismo porque aparentemente deprecia la eficacia de la expiación. Al decir que Jesús fuese Dios, entonces ya no se podía presentar esa ofrenda expiatoria de manera correcta. Pero todo eran malos entendidos del plan de la salvación. Y todo eso quedó claro con el tiempo a través del espíritu de profecía.
Hall, Smith, Cartwright y J.H. Wagner estaban en esta categoría. Si Cristo era Dios absoluto en el mismo sentido que el Padre, entonces su naturaleza divina no podía morir. Bajo estas circunstancias, el sacrificio sería uno humano. Eso era lo que ellos consideraban como una expiación inadecuada para los pecados del hombre. Algunos se oponían a la posición extrema, la cual despojaba a Dios de partes corporales y formas. Hall, Whitney y Cartwright particularmente se encontraban en este punto. Es claro que la posición por los escritores adventistas al trinitarianismo no era simplemente una reacción a formas extremas de la doctrina. Ellos no estaban tanto en contra de que fueran tres, sino más que todo en esencia de lo que eso significaría. Tanto Hall, Loughborough se oponían a las decisiones de Nicea y Whitney repudiaba la enseñanza de la iglesia congregacional de que hay tres personas en un solo Dios. Pero ya nos dimos cuenta que tenemos escritos desde antes del concilio de Nicea en donde se hablaba de tres personas, de que el Espíritu Santo sí era una persona, o por lo menos que ellos creían que sí fuera una persona. El punto final a toda esta controversia y a todo este conflicto llegó en 1898, cuando apareció la primera edición del Deseado de todas las gentes. En ese año apareció con su definición inequívoca del lugar de Cristo como igual en poder y autoridad con el Padre, y del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Para eso quiero citar Deseado de todas las gentes, página 625, que dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esta cita aparece en el manuscrito, aparece en las revisiones de la hermana White y aparece en la primera edición de 1898, y desde ese entonces aparece esta expresión, tercera persona de la deidad. Con eso le debía quedar claro al adventismo que la posición de Jesús como igual al Padre y la personalidad del Espíritu Santo debía ser parte de los hitos adventistas que no se podían mover, que son inmutables, que no debemos cuestionar, que hacen parte del adventismo, que sí existían contradicciones, sí existían preguntas, pero no era razón para rechazarlas como tal. Y eso llevó a un cambio de posición en las personas. Anteriormente, en Review and Herald se había escrito, en 1896, se había escrito como Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad, el unigénito del Padre, y otra vez en la carne, así uniendo lo divino con lo humano en ese segundo nacimiento. También nosotros, quienes nacimos ya en la carne, debemos experimentar el segundo nacimiento, naciendo nuevamente en el Espíritu. Una comparación interesante con respecto al nuevo nacimiento, que así como Jesús nació una segunda vez, nosotros también tenemos que nacer una segunda vez, pero no era. Ahora, Prescott escribió 23 años después, en 1919, dijo: yo me encontraba en el mismo lugar que el hermano Daniels y se me enseñó las mismas cosas, que Cristo fue el principio de la obra creadora de Dios y que hablar de la tercera persona de la deidad o de la Trinidad era herético, por autoridad, y sin ni siquiera pensar o estudiar supuse que era correcto. Pero encontré algo diferente. ¿Será que apostató de la verdad? ¿O sencillamente entendió, gracias al espíritu de profecía, cuál era la verdad con respecto a esto? Este hermano Prescott, este pionero, admite el error entre los pioneros adventistas. Él dice en un informe de 1919, dice lo siguiente: eso es lo que yo quiero decir, que hemos utilizado términos en ese sentido acomodado que no está realmente en armonía con la enseñanza bíblica. Nosotros creíamos hace mucho tiempo que Cristo fue un ser creado, a pesar de lo que las Escrituras dicen. Yo digo esto, que superando la experiencia yo me he superado en este asunto. Este uso acomodado de los términos, la cual hace a la deidad sin eternidad, que no es mi concepto ahora del Evangelio de Cristo. Yo creo que se queda corto de la idea completa expresada en las Escrituras y no nos deja con el tipo de Salvador que yo creo ahora, sino una posición humana, un ser semi-humano. Ese es el problema, al creer que Jesús hubiese tenido un inicio, entonces se toma a un ser semi-humano o semi-divino. Pero falta el eslabón que nos une a Dios si es algo semi-humano. Como yo lo veo, la deidad comprende eternidad. La misma expresión lo implica. No puedes leer las Escrituras y tener la idea de una deidad sin eternidad.
Esa es la misma conclusión a la cual yo he llegado y espero que ustedes también han llegado, que al leer todas estas citas uno no puede llegar a otra conclusión de que la deidad es eterna. No puede existir deidad sin eternidad. En el momento en que hablamos de eso, es algo totalmente errado. Otro pionero, Anderson, se sorprendió con la declaración del deseado de toda la gente y escribió en el Espíritu de Profecía, una edición no publicada, dice: yo recuerdo cuando asombrados nos quedamos cuando el deseado de todas las gentes fue publicado por primera vez, porque contenía algunas cosas que nosotros creíamos que eran increíbles. Entre otras cosas, la doctrina de la Trinidad, la cual no era aceptada generalmente por adventistas en ese momento. Es decir, esas expresiones del deseado de todas las gentes, para ellos eran muy claras. Estamos hablando de Trinidad. Si Jesús es igual al Padre, entonces ya el impedimento para aceptar la deidad en tres personas es eliminada, y entonces ¿con qué quedamos? Con la Trinidad. Obviamente yo prefiero utilizar la deidad en tres personas. Y la cita de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Anderson pasó 3 meses en Elms Haven y se convenció y estuvo leyendo y corroborando. Con su propia letra yo vi las declaraciones, las cuales yo estaba seguro que ella no había escrito o no pudo haber escrito. Especialmente fue sacudido con la cita ahora familiar del deseado de todas las gentes, página 530 en inglés. En Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. Esta declaración en ese momento era revolucionaria e imponía una revisión de mi posición anterior y de la denominación sobre la deidad de Cristo. Esas declaraciones del deseado de todas las gentes cambiaron, le dieron un rumbo diferente a la iglesia adventista en ese momento. Es por esa razón que la Review and Herald cambió la posición antitrinitaria y después se escribió en 1898, el Dios hombre es Immanuel, Dios con nosotros en la persona y presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo uno con y enviado por el Padre y el Hijo. Él nos hará conocer su personalidad, pero siempre en conexión viva con Cristo. Permitidle que os haga saber, amados, cuán sorprendentemente hermosos son las personalidades fusionadas de nuestro Dios Trino, manifestados por la presencia personal del Espíritu Santo. Interesante cómo después de tanto tiempo cambiaron su posición y se dieron cuenta gracias al Espíritu de Profecía. En Message for Today, en el Review and Herald, mensaje para hoy, dice: los adventistas del séptimo día creen, primero, en la Trinidad divina. Esta Trinidad la compone el Padre eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Publicado en 1913. Wilcox Milton Charles escribió en 1931: por el contrario, la Biblia representa a Cristo como el mismo Dios, como la deidad misma. Él participó de la misma naturaleza y esencia del Padre eterno. Nosotros reconocemos a la divinidad, a la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno poseyendo una personalidad distinta y separada. Es muy diferente de las declaraciones del catolicismo. Estamos hablando de 3 personas distintas y separadas, pero una en naturaleza y en propósito, tan soldada en esta unión como infinita, que el apóstol Santiago habla de ellos como un Dios. Santiago 2:19. En este video también quiero que analicemos un poco acerca de la expresión bíblica el Espíritu de Jesús. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 9 al versículo 11, donde nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta palabra, esta expresión Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, pareciese como que fuera
como decir, un sinónimo del Espíritu Santo, o que en este caso se estuviese hablando acerca del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros analizamos bien este texto, nos damos cuenta que se está hablando aquí de dos cosas. Hay un paralelo, hay una contradicción, digámoslo así, entre lo que es el espíritu de la carne y el espíritu de Dios. Miremos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Entonces tenemos aquí el contradictorio entre carne y espíritu. Pero espíritu no es el Espíritu Santo, sino es sencillamente vivir bajo el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos un espíritu. Ese espíritu no es un ente separado de nosotros, sino es el canal, si lo puedo decir de esa forma, por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Por eso Romanos capítulo 8 nos dice que es a través de nuestro espíritu que Dios testifica que somos hijos suyos. Entonces, estamos hablando de que o vivimos según la carne o nos dejamos llevar por las cosas carnales, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestra voluntad, que en realidad también es algo carnal. Cuando hablamos de la carne no estamos hablando de los dedos, del corazón, de nuestras piernas, sino estamos hablando en realidad de nuestra personalidad, de nuestra alma, de lo que nosotros somos. Y entonces hay una elección, bien sea que seguimos, nos dejamos guiar por nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, que es lo que hace parte de nuestra alma, de lo que nosotros somos, de nuestra personalidad, o somos guiados por el Espíritu, que es decir, ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. Entonces no vivimos según la carne, no nos dejamos guiar por lo que yo quiero, no es el yo el que está entronizado en nosotros, sino debe ser Dios a través del Espíritu. Nosotros tenemos carne versus espíritu. Ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, obviamente la única forma en que nosotros podemos vivir por el Espíritu es si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí tenemos entonces el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es ese Espíritu de Cristo? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pareciera todo algo complejo, pero en realidad es muy sencillo. El Espíritu de Dios está en nosotros y entonces tenemos nosotros el Espíritu de Cristo. Porque si Cristo está en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo es ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es en realidad el Espíritu de Cristo? Ahora, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Mesías. Cristo es Mesías y es muy importante respetar estas palabras en la Biblia. Al hablar de Cristo se está hablando de Mesías, se está hablando de todo lo que incluía la humanización, la encarnación de Jesús y todo su ministerio y todo lo que él realizó. En otras palabras, todo el ejemplo que él dejó a nosotros. Eso es lo que es Cristo. Es por esa razón que Cristo es poder de Dios para salvación. No porque en realidad Jesús sea un poder, sino porque Cristo, el hecho de ser Mesías, todo el plan de la redención en lo que él hizo como Mesías, al volverse hombre, al estar con nosotros, al habitar, eso es poder para nosotros. A nosotros creer que Él es el Mesías, que Él es Cristo, nosotros entonces estamos siendo llenos del Espíritu de Dios y somos regenerados y vamos a seguir el mismo Espíritu de Cristo. Pero vamos a aclararlo un poco más en los siguientes textos a continuación. Aquí tenemos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, nos habla exactamente de qué significa ese Espíritu de Cristo o ese Espíritu de su Hijo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La única forma en que nosotros podemos llamar a Dios Padre es si nosotros tenemos el Espíritu de Jesús. ¿Y cuál es el Espíritu de Jesús? Un espíritu de obediencia, un espíritu de hijo, un espíritu de dependencia, un espíritu de estar siempre en comunión con Él, de preguntarle todas las cosas. Ese es el espíritu de su Hijo. Entonces el espíritu de Cristo nos acerca a nosotros al Padre, nos da a nosotros la adopción, no necesariamente determinando que el espíritu de su Hijo o el espíritu de Cristo sea el Espíritu Santo, sino es la mente, la forma de ser, el comportamiento de Jesús como Hijo. Eso entonces lo hizo a Él Hijo y por lo tanto heredero de la promesa, y eso nos hace a nosotros a través de Jesús herederos de esa promesa también. Porque es a través de Jesús en que todos reciben la promesa de Abraham. Miremos algunas citas del Espíritu de Profecía, en especial manera deseado a todas las gentes. Páginas 622 y 623 nos dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo. No es Jesús, es el representante, pero es despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Jesús estaba estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En ese sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Entonces aquí nos queda claro, Jesús no podía estar en todas partes debido a su humanidad que Él llevaría y llevará por toda la eternidad. Al ascender al cielo e interceder por nosotros como hombre, no como Dios, porque Él como hombre tenía que ser nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote como hombre intercediendo por nosotros, no podía estar con nosotros. Entonces era necesario que otro consolador, otro viniera en representación suya, para que pudiera estar con nosotros. Y de esa forma es que Jesús estaría con nosotros. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea Jesús, sino que de esa forma Él estaría. Y como el Espíritu Santo nos habla solamente de Jesús, entonces es como si Jesús estuviese con nosotros, no nos sentiríamos solos. La última parte dice: cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Es de la misma forma que cuando nosotros le hacemos algo a una persona que necesita, a un enfermo o a alguien que está desamparado, se lo estamos haciendo a Jesús. No porque esa persona sea Jesús, sino porque al hacerlo a Él, se lo estamos haciendo a Jesús. Lo mismo, si el Espíritu Santo está con nosotros, es como si estuviese Jesús. No porque Él sea Jesús, sino porque es como si Jesús mismo estuviese en nuestro medio, porque el sentimiento es el mismo. Y lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo no sería otra cosa que lo que Jesús nos enseñaría si estuviese en nuestro medio. Miremos Signs of the Times del 14 de abril de 1898, párrafo 6 nos dice: las agencias satánicas se confederaron con hombres malos para guiar al pueblo a creer que Cristo era el principal pecador y hacerlo un objeto de aborrecimiento. Pero los sacerdotes y dirigentes fallaron al darse cuenta que en Cristo la divinidad estaba entronizada en la humanidad. La humanidad de Cristo no podía ser separada de su divinidad. Y vemos. Manuscript Releases nos dice, 18, dice: pero los sacerdotes y dirigentes fallaron al darse cuenta que en Cristo la divinidad estaba entronizada en la humanidad. La humanidad de Cristo no podía ser separada de su divinidad. Eso solamente como para probar de que Jesús sería para siempre humano, o que Jesús llevaría nuestra humanidad para siempre. El comentario bíblico, en comentarios de la hermana White, nos dice: Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad santa e inmaculada. Llevó esa humanidad consigo para las cortes celestiales y la retendrá a través de los siglos eternos, como el único que redimió a cada ser humano. En el momento en que Jesús deje de ser humano y se quite nuestra humanidad, entonces ese enlace, ese eslabón que existe, que nos une a nosotros con Dios, se rompería. Y eso no es lo que Dios quiere. Y para siempre tendremos el recuerdo de qué fue lo que hizo Dios por nosotros. Algo que realmente nos tocará por toda la eternidad, saber hasta qué punto llegó Dios para salvarnos.
Deseado toda la gente, página 17 nos dice, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Qué hermosas estas palabras. Ahora, hablando acerca de Jesús, ya que estamos hablando, bueno, ¿qué ocurrió entonces en el momento de la tumba? ¿Qué pasó con el espíritu de Jesús? ¿O qué pasó con su divinidad? La hermana White, en los comentarios bíblicos, nos dice lo siguiente. Estoy leyendo acerca de Spirit of Prophecy, unos tomos antes de el deseado de toda la gente, el conflicto de los siglos, llamado Spirit of Prophecy, tomo 3, del 203 a la 204, que dice: Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Cuando cerró los ojos al morir en la cruz, el alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo como muchos creen. O de otra manera, ¿cómo podrían ser ciertas las palabras, aún no he subido a mi Padre? El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo y no se fue volando al cielo para existir allí por separado y contemplar a los apesadumbrados discípulos que ungían el cuerpo del cual había volado. Todo lo que comprendía la vida y la inteligencia de Jesús permaneció con su cuerpo en el sepulcro y cuando salió era un ser completo. No tuvo que llamar a su espíritu para que viniese del cielo. Tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Interesante. Cómo todo lo que era Jesús estaba en la tumba. Dios, la divinidad, la humanidad, su alma, su espíritu, todo lo que hacía de Jesús se quedó en la tumba y permaneció allí durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tumba hasta que fue llamado por su Padre. Y la razón por la que fue llamada no fue porque el Padre fuese mayor o no, sino porque en todo tenía que ser como nosotros. Y así como nosotros seremos llamados y resucitados, Jesús también debía ser resucitado y llamado para de esa forma abrir el camino hacia el Padre, hacia la salvación. El libro Cada día con Dios, página 51, nos dice: en el plan de restaurar en el hombre la imagen divina, se hizo provisión para que el Espíritu Santo actuara sobre las mentes humanas y que como presencia de Cristo fuera el instrumento modelador del carácter del hombre. Al recibir la verdad, los hombres reciben también la gracia de Cristo y dedican sus capacidades humanas santificadas a la obra a la que Él se entregó. Porque la vida que el Espíritu Santo nos da es la vida de Cristo. Entonces, porque es el molde que existe, es la vida que Jesús dejó, es el ejemplo a seguir. Entonces, obviamente, al Espíritu Santo estar con nosotros es como la presencia de Cristo en nosotros. Y recibimos la gracia de Cristo. Más citas que pongo aquí a continuación en la pantalla. Dice: la obra del Espíritu Santo es inmensurablemente grande. Es de esta fuente que el poder y la eficiencia viene al obrero para Dios. Y el Espíritu Santo es el Consolador, como la presencia personal de Cristo al alma. No es Jesús. El Espíritu Santo no es Jesús, es como la presencia personal de Cristo al alma. Deseado toda la gente nos dice: el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual en el alma. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Imbuye al que lo recibe con los atributos de Cristo. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Qué interesante todas estas citas. Aquí les presento el texto de Mateo 28, 19. En el texto bizantino, en el griego bizantino, y ahí encontramos las palabras que se habla claramente de cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo están aquí presentes. Estamos hablando de ton patros, kai ton nion, kai ton agion neumatos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fórmula bautismal en griego bizantino. El griego del texto receptos, algo que no pudo haberse cambiado con el tiempo. Espero que este video, al mirar el Espíritu de Cristo y las
declaraciones y la historia del adventismo nos lleve a nosotros a poder entender un poco cómo es que este tema tuvo un desarrollo. Que el Señor te bendiga y nos veremos en el siguiente video.